De estar aquí a través de este programa para reflexionar sobre tan preciosas verdades bíblicas y con la expectación de que seamos ayudados de su gracia para que seamos edificados en nuestra vida cristiana. Así que estamos listos, pastores, ahí. Amén. Y bueno, el lunes pasado estuvo tocando un tema muy excelente acerca de la prueba y la tentación, y hemos aprendido bastante acerca a través de la escritura, y eso es algo lindo. Cada mañana, aunque ya lo hayamos leído, aunque ya hayamos escudriñado, cada vez que lo volvemos a hacer, hay algo nuevo que Dios está poniendo, algo fresco en nuestras vidas. Yo sé que Dios traerá una vez más a nuestras vidas el día de hoy sobre esta epístola universal de Santiago para nuestras vidas. Pastor, los micrófonos son suyos y muchas gracias una vez más. Muy bien, pues hemos dicho que por supuesto a veces hay enseñanzas que tenemos que sentarnos a ver si 2 y 2 son 4, y este es el caso de esta carta de Santiago, que pareciera no tener gran cosa, pero que tiene una profundidad extraordinaria. Y yo voy a leer la escritura en el capítulo 1, 18, voy a leer hasta el 25, voy a ser muy ambicioso, aunque no le prometo que vaya a hablar de todo esto. Dice él, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Muy bien, pues esta mañana seguimos hospedados en la carta de Santiago, que cuando menos para mí, mis hermanos, ha sido una delicia a mi fe, una delicia al entendimiento, que es una de las cosas a las que Santiago apela. Hay que entender, lo que me hace tener expectación de las enseñanzas de este hombre, que el Espíritu Dios le otorgó para escribirlas. Así que vamos a disponernos a oír a Santiago. De nuevo le digo, nos vamos a sentar con Santiago a ver si 2 y 2 son 4. Y esta vez he leído los versículos 18 al 25, donde la idea dominante es la palabra, sea esta la palabra hablada o la palabra escrita. Las dos son palabra, por supuesto, que viene de Dios y producen los mismos resultados. Y según parece, Santiago ha terminado de hablar sobre eso de las pruebas y las tentaciones, que ahorita hizo referencia a nuestro hermano Isaí, y que ahora aborda esta otra cuestión. ¿Cuál cuestión? Esta que se asocia con lo que es la palabra de Dios. Y Santiago destaca inclusive 4 calificativos para hablar de la palabra. Mire, tómenlo en cuenta. La llama la palabra de verdad, luego la palabra ingerida, luego la palabra que se practica, y por último la palabra que es oída. 4 calificativos llenos de ideas. Y por eso, con mayor razón, decimos
que ha dejado aquello de las pruebas de vuestra fe y lo de las tentaciones. Aunque le voy a decir esto, que conociendo el estilo de Santiago, yo no estaría tan seguro que ha cambiado de tema. Pues tiene un estilo. Él acostumbra echar mano de lo que voy a llamar como la práctica de los contrastes. Es decir, acostumbra poner una cosa frente a la otra para hacer que alguna de ellas se haga muy notoria. ¿Qué le parece? Es decir, es el estilo de Santiago, apréndaselo, el estilo de hacer contraste. Le voy a dar un ejemplo. Cuando terminó, es decir, le diré que cuando terminó sobre esa cuestión de las pruebas, se movió con gran agilidad y empezó a hablarnos de las tentaciones. ¿Acuerda usted de eso? Primero hablé de las pruebas y luego se movió Santiago a hablarnos de las tentaciones. Pero al hacer eso, Santiago está haciendo un contraste y pone las pruebas frente a las tentaciones, porque él quiere dejar muy claro en el entendimiento de los creyentes lo que quería decir. Muy claro, de tal manera en los versículos. Esto espero que le ayude a entender mejor el estilo de Santiago, pero mejor sigamos. Ahora va a poner su atención en lo que dice en los versículos 18 hasta el 25 que les he leído. Aunque tengo que confesarles algo, mis hermanos, que mi entendimiento me sigue haciendo un reclamo, que Santiago no ha agotado eso de la tentación, que él sigue. Y por más intentos que hago de irme a los versículos 18 al 25, que parece que voy a tener que ponerlos en lista de espera, algo me detiene. Y son los versículos 16 al 17. Es decir, Santiago ha hecho que me regrese, porque esos versos del 16 al 17 resulta que continúan con el tema de la tentación. Entonces, permítame verlos de nuevo y pongo a esperar a los versos 18 al 25. Pero le voy a leer los versos 16 al 17 entonces, para que tenga sentido el haberme regresado. Y lo voy a leer como si esos dos versículos fueran uno solo, de tal manera que diría: amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, y se pone el error frente a la dádiva, y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y voy a explicar el motivo de esos contrastes. Pero para explicarlos, me veo obligado, imagínense, me veo obligado a regresar otros dos versículos más. Y digo también que íbamos, y regreso mis pasos hasta los versículos 14 y 15. ¿Ve lo que Santiago ha hecho? Y yo espero que usted esté muy atento, porque yo mismo tuve que ver esto muchas veces para poder digerir esto de los famosos contrastes de Santiago. Qué linda es la inspiración del Espíritu de Dios, que nos plantea cuestiones que parece que no son, pero que abundan en sentido, en idea, en conceptos, de tal manera
voy a tratar de ser muy objetivo y diré que hay dos cosas que dice y que son la base del contraste. Una, el momento en que se da la tentación. Como dice, cuando alguno fuere tentado, allí está empezando todo el problema. Y la otra, cuando la tentación se convierte en pecado consumado. Son dos cláusulas que Santiago está presentando de ese proceso, de lo que dice. Y el pecado siendo cumplido, es decir, cuando el pecado se ha consumado, causa muerte. Es decir, el pecado, la tentación, la concupiscencia ha logrado el propósito del pecado, que es causar la muerte espiritual. Así que no olvide estas dos cosas. El pecado, cuando da su paso inicial y cuando el pecado se consuma, y por causa de estas dos cosas, en los versículos 16 y 17, Santiago hace un resumen de resultados. Todo termina en que el pecado ha dejado a merced de la muerte espiritual al hombre. Esto, insisto, no debe ser confundido con las pruebas, porque Dios, sostiene Santiago y la Escritura en general, no tienta a nadie. Dios no induce a nadie al pecado. A nadie pone a prueba usando el pecado como una carnada, definitivamente. Acuérdese que dijimos que Dios es santo. Así es su ser. Y por causa de su propia naturaleza santa, jamás cometerá esa maldad. Y hasta dije que Dios, eso lo dije en el mensaje pasado, no está versado en el mal. Él prueba a los creyentes con el propósito de perfeccionarnos, de consolidarnos, de arraigarnos, de hacer que seamos gente madura, para consolidarnos en la fe, mientras que la tentación tiene una intención contraria y otro origen. La prueba de la fe es así, se origina en Dios, y la tentación es para llevar al hombre al pecado, cosa que se incubó en la concupiscencia de cada quien. Acuérdese que dijimos que el alma ve lo que hay en el mundo a través de los sentidos, y cuando los ojos le notifican cosas al alma atractivas, placenteras, el alma adquiere intereses en eso, la concupiscencia de los ojos, de tal manera que allí se incubó esa tentación. Así que Santiago debió oír que había esa aversión entre algunos creyentes, que Dios me tentó, que Dios me tentó, y Santiago dijo: de ninguna manera vamos a poner en claro esta cuestión. Y dijo que respondió diciendo que la tentación a que fue sometido, fíjese bien, no era prueba que venía de Dios, y usó el famoso y categórico no erréis, no se equivoquen, que usó en el versículo 16, que en la idea original del griego, fíjese bien, escúcheme para que junto usted y yo aprendamos estas verdades. Ese no erréis, fíjese bien, ese no erréis en el griego es para significar aquel que va sin rumbo,
Sin embargo, le voy a hacer una precisión. Cuando usamos la información del griego, esto tiene un significado directo en primera instancia. Es decir, yo busco una palabra y me da un significado directo. Sí, pero luego vienen varias acepciones que son otros significados colaterales. De tal manera que una acepción de esas del griego me llamó mucho la atención, que significa cometer fraude, en este caso contra la dádiva de Dios. Alabado su nombre. No culpe a Dios, usted está cometiendo un error, está cometiendo un fraude contra el Dios que da buenas dádivas. Significa eso en la raíz histórica de la palabra creer. Y me intrigó, porque la palabra errar, dije yo, iba a tener parentesco con defraudar. ¿Por qué? Porque iba a ser pariente. Y encontré que había otra palabra involucrada, y esa era la palabra dádiva, que era lo que alguno daba a otro. Escúcheme bien, porque estamos hablando también de la dádiva de Dios. Era lo que alguno daba a otro, porque confiaba que quien la recibía la usaría para lograr el propósito de quien se la daba. Entonces la dádiva de Dios la recibimos, pero el que nos la dio con un propósito. Y de allí que errar, y Dios no nos la dio para el pecado, de allí que entonces acusar a Dios es cometer un error, como quien da origen a la tentación. Santiago sería contundente, es cometer fraude contra Dios. Por eso, no erréis. Sin embargo, aunque Santiago ha dejado claro este asunto, busca capitalizar la oportunidad. Y le voy a decir una cosa, va a ser muy difícil que ese que dijo, o esos que dijeron, se le suelten a Santiago. No tiene usted idea de lo que era Santiago en esos términos. Una y otra vez se lo repetía. Quería que les quedara sumamente claro. ¿Cómo quería lograrlo? Bueno, hasta aquí él ha estado diciendo lo que Dios no hace. Alabado sea Dios. Pero ahora Santiago cambia y nos va a decir lo que Dios sí hace. Interesante, Santiago. Esos contrastes son hermosos. No sé qué le parezca, pero yo los disfruto. Nos dijo lo que Dios no hacía, ahora nos dice lo que Dios sí hace. Y en el versículo 17 afirma con gran vehemencia que toda dádiva, toda buena dádiva, no toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, de allá donde está el Dios eterno, de allá de su trono, de allá de su cielo, de allá vienen las cosas buenas, que de Dios viene todo bien. Por eso Santiago está dándonos cátedra diciendo, todo aquello que sea bueno viene de Dios. Lo que no traiga felicidad ni bien, no lo consideren erróneamente que vino de Dios. Pero si hubiera dicho solamente así, sería un decir insuficiente, y como idea estaría incompleta. Yo no sé si fue conmigo en esto, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, que de Dios viene todo bien. Y digo, si hubiera dicho así solamente, sería un decir insuficiente, y como idea estaría incompleta. Lo más propio es decir que de Dios viene no meramente todo bien, sino que de Él no puede venir más que solo bien.
porque Él es un Dios bueno y magnífico. ¿Cómo podría venir de quien es toda bondad venir algún mal? Que solo de Dios viene lo que es bueno, lo que no arruina, lo que no hace mal al alma. Y la verdad, a mi vida, al Señor Jesús no me arruinó, me ha hecho bien a mi alma. Y esa es una verdad absoluta que usted tiene, mi hermano, mi amigo, que tener frente a sus ojos. Todo lo que se arruina no viene de Dios. Que cada creyente debe tener siempre en su corazón y jamás ceda su pensamiento, ni de la manera más sutil, a pensar que Dios tuvo que ver algo en la tentación que usted esté o que haya sufrido. Dijimos que Santiago dijo: sigamos al león hasta su madriguera. Y cuando encontró la madriguera de ese león, le preguntamos: ¿en dónde está? Y él dijo: en la concupiscencia de cada quien están las cosas. Detalle que Santiago no deja olvidada. Pero vayamos, siga conmigo, vamos tras Santiago. Él echa mano del contraste. Ponga mucho cuidado. En el verso 16 nace el contraste a ese no erréis. No erréis diciendo que de Dios vino la tentación. Usted me va a decir: hermano Ramos, ¿está usted reandando los pasos, reincidiendo? Ya habíamos hablado. Pues es lo que yo le digo a Santiago. Pero Santiago dice que hay que volverlo a ver, diciendo que de Dios vino la tentación, y volver a verlo. No sé que por ahí en un rincón algunas cosas se nos hayan pasado por alto. Eso es lo que andamos buscando. Porque frente a eso, Santiago pone la buena dádiva. Frente a ese errar, Santiago pone que Dios da buenas cosas. Y todo don perfecto viene de Dios. Vaya conmigo, mi hermano, acompáñeme con mucho cuidado. Oigamos a Santiago, que de él viene lo bueno y ahora agrega lo perfecto, por lo que se puede identificar fácilmente lo que viene de Dios. Si es bueno, si hace bien, necesariamente es de Dios, para que nunca se confíe que Satán le hace bien a alguien. De su mal corazón vienen sus malas cosas, pero del Altísimo de su corazón viene toda buena dádiva. Sin embargo, ¿qué cosa es eso de dádiva en este caso específico? Bueno, es lo que se da, escúchame bien, sin haber de por medio una deuda. Lo que se da tan solo por mera gracia. Lindo. La dádiva de Dios, por supuesto, no hay de por medio más que su gracia. Y si Dios da algo por mera gracia, entonces lo que Él da, escúcheme bien, porque tenemos que sacar la riqueza, lo que Él da es un acto de voluntad, tan solo porque quiso. Cómo llena mi alma de alegría cuando yo pienso lo que yo era y digo: ¿por qué me llamó al ministerio? Y entonces tengo que acordarme de las palabras de Pablo en su introducción a los Gálatas: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Algo así, yo no debía ser apóstol, nada más que Él quiso, y en el querer de Dios nadie se puede meter. Y alabo a Dios por su buen querer de llamarnos, de darnos vida, de darnos su gracia.
Y si Dios da algo por gracia, dije, entonces lo que da es por un acto de voluntad. Pero no hemos completado la idea. Es que si Él es bueno, lo que da entonces es producto de su buena voluntad. Dios no padece de mala voluntad. Dios no tiene esa deficiencia. Su perfecta voluntad. Y si eso es así, ¿cómo será entonces su dádiva? Necesariamente llena de todo bien, para que cada cosa sea según su género y según su especie. Pero vaya conmigo, repito lo que dice, que toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Pero precise eso. Lo dice como si fueran dos cosas diferentes. Habla de dádiva y don como si fueran dos cosas distintas. Y entonces tengo que decir, y lo son, aunque no lo son. Veamos pues eso de que no es lo mismo, pero que sí es lo mismo. Delicioso Santiago, delicioso el buen decir del Espíritu de Dios a través de sus hombres. La dádiva es el acto de dar y se refiere al momento en que eso se da y en que eso se recibe. Cuando Dios da y yo recibo, a ese momento se le llama la dádiva. Oiga, y el don, pues es lo mismo, pero no es lo mismo. Se refiere a la cosa dada. Fíjese bien, y quien la recibe, la usa para lo que Dios se la ha dado. Porque Dios es un Dios de propósito. De tal manera que cuando alguien la usa para lo que Dios le ha dado, se convierte en lo que la Biblia llama don. Entonces, si es un momento distinto la dádiva y el don, aunque no son lo mismo, pero sí son lo mismo. Quien la recibe y la usa para lo que le fue dado. Insisto, dádiva y don son lo mismo entonces, sin ser lo mismo. Esa es la cuestión, porque Santiago agrega a la palabra don perfecto. Ya le ha agregado. Nos dijo dádiva, nos dice don, y ahora le agrega sí, pero perfecto. Don perfecto. ¿Y qué cosa es un don perfecto? No debemos olvidar que Santiago está hablando de la buena dádiva de Dios para hacer el contraste con aquellas cosas que no las da Dios. ¿Y eso qué dice? ¿Para qué lo dice? Para hacer el contraste con eso de tentar al pecado, tentar a alguien, inducirlo al pecado, que es la versión que algunos traían en boga y que Santiago se propone erradicarla del corazón y de los labios de los creyentes, diciéndoles no erréis. Y en otra porción les dice, nadie diga que dije el día de ayer equivale a decir cállese la boca, porque no sabe lo que está hablando. De tal manera que tentar al pecado es lo contrario de la dádiva. Lo que Dios le da y lo que usted recibe de Dios. Mientras que el don perfecto, cierto que es la dádiva, y yo quiero que ponga mucho cuidado en esa aclaración de Santiago. Don perfecto, ciertamente que es la dádiva, sí, pero la dádiva que se ha consumado, una dádiva consumada. Así como habló de pecado consumado, ahora contrasta
con la dádiva consumada. Le estoy diciendo, Santiago es especialista en los contrastes. Delicioso, porque esa dádiva, cuando se consuma en nosotros, es porque esa dádiva logra en nosotros todo lo que Dios quería que esa dádiva hiciera. Cuando la dádiva de Dios ha logrado su propósito de construirnos, de hacer por las razones que Dios me lo dio. Sin embargo, quizá usted muy sutil me diga, ¿y dónde está el contraste, hermano Ramos? Le digo, recuerda que Santiago habló de pecado consumado y ahora de dádiva consumada. ¿Acaso eso no es un contraste? ¿No es poner una cosa frente a la otra? Y conviene que usted ponga los resultados de su vida frente a otras cosas, precisamente por las cosas tan buenas que Dios le ha dado. Deben de servirle para poner el contraste y decir, eso no viene de Dios. Ya con eso tendríamos el contraste, donde la dádiva consumada fue la parte contraria a lo que fue el pecado consumado. Un pecado que se ha consumado, una dádiva que se ha consumado. Esperen, cuando habla del pecado que logra el propósito de esa tentación, cuando el pecado se ejecuta, se dice que se ha consumado. Pero ¿dónde dice una dádiva que se ha consumado? No olvide que la palabra dádiva se convierte en lo que Santiago llama don perfecto. El verso 13 habla del pecado siendo cumplido, siendo consumado. Así también, la dádiva de Dios, cuando se ha cumplido, cuando ha logrado su propósito, es porque se ha consumado en el creyente. Y Dios ha logrado que esa dádiva haga en nosotros todo lo que quería que se hiciera. Y dije todo, no en partes. Y adquiere el nombre de un don que se ha hecho perfecto. Pero no veamos eso más de cerca. Eso implica que la dádiva de Dios, el don de Dios, habiendo sido utilizado en todas sus partes, logró el propósito de Dios. Así como el pecado es consumado, cumplido, es porque logró todos los motivos que tenía la tentación. Pero ¿qué cosa es consumar, hermanos? Veamos Santiago cuántas cosas nos ha dicho, que tenemos que seguirlo muy de cerquita. Como a veces digo sobre Pablo, cuidado con Pablo, no le pierda de vista, porque a la primera vuelta de esquina usted ya no lo encuentra. Y Santiago aquí tiene más o menos esa particularidad. Así como el pecado es consumado, porque logró todos los motivos de la tentación. Sin embargo, esto me obliga a aclarar en términos de bíblicos qué cosa es consumar. Y aquí esta palabra viene de una raíz, escúcheme bien, que significa la suma total, o lo que sería igual, llevar a cabo todo sin faltar ninguna cosa. Si el pecado se consumó, es porque no faltó de cumplirse y ejecutarse en él absolutamente cosa por cosa. Y también la dádiva de Dios, que se convierte en don perfecto,
es porque entonces se logra en el creyente cosa por cosa, sin dejar de lado ni el detalle más pequeño de que Dios cumpla en nosotros su buen propósito. Alabado sea Dios. No me diga que no es emocionante esta riqueza. Y le pregunto, ¿empieza a usted a ver esto con claridad? Porque le voy a advertir, con Santiago vamos a ir subiendo de tono. Pero Dios quiere que su dádiva sea consumada, que esa dádiva logre su propósito en todas sus partes, sin dejar pendiente ni el detalle más pequeño de su propósito. Porque aunque hay cosas menores y otras mayores, es la suma total de los intentos divinos. Y cuando logre en el creyente todo lo que Dios quería lograr con esa dádiva con que nos ha favorecido, cuando esa dádiva se convierte en una realidad en todas sus partes, esto yo quiero que lo lleve profundo en el alma. Es que no solamente busca unas cosas y se dijera otras, bueno, son de menor importancia. No, mi hermano, la idea de la escritura es que Dios quiere que hasta en los detalles más pequeños se conviertan en una realidad en la vida del creyente. No se equivoquen, por eso dijo Santiago que toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces. Y cuando se ha convertido en realidad todo el propósito de Dios, para que no nos conformemos diciendo, bueno, quizá algunas cosas no las pueda yo hacer, pero otras sí, me disculpa, pero eso no es la idea ni la tesis de Santiago. La tesis suya es, no, mis hermanos, Dios quiere que se logre todo. Dios viene por todo. Maravilloso, porque logra de manera total cumplirle a Dios las expectativas por las cuales nos dio las cosas que nos ha dado. ¿No es por eso Cristo Jesús, la dádiva consumada, el don perfecto, cuando dijo consumado está, era porque no faltaba ninguna de sus partes en hacerse realidad? Bendito sea el Señor Jesús, ese don perfecto. Pero el creyente, con su ignorancia y su falta de entendimiento, puede abortar el propósito de Dios en esa dádiva. ¿Me escucha? ¿Se acuerda que le dije que tenía parientes y que ese pariente se llamaba fraude? Pues cuando alguno aborta el propósito de Dios por el cual nos dio las cosas, eso es un fraude a Dios, porque defrauda las expectativas que Él tiene en nosotros, porque nos ha dado los recursos suficientes. No solo nos dio redención en su Hijo Jesucristo, sino que adentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Dios lo ha dejado sin recursos. Ya entendió por qué la palabra fraude es de la familia de la palabra errar. Ha defraudado la dádiva de Dios. Y viene a mi corazón una idea que quiero que usted la tome con gozo. Nadie corre peligro alguno al recibir de Dios cualquier cosa que venga de su mano, pero sí corre peligro de aquello que nace de la concupiscencia. Nadie peligra en el bien, y Dios jamás ha de poner en riesgo la vida de sus hijos y la vida de nadie. Por lo menos la mía, en Él ha tenido seguridad.
me ha defendido y ha sacado la cara por mí. Pase lo que pase, pero debo hacer una precisión, y es que no dice toda buena dádiva viene de Dios. No, la declaración es más tierna. Dice toda buena dádiva viene del Padre. Y cuando Él dice Padre, es cosa que se hace muy íntima. Él es nuestro Padre. Y el Señor Jesús dijo, aseguró, que el Padre solo sabía dar buenas cosas. Pero Santiago hace un agregado al decir de ese Padre que en Él no hay sombra de variación, dándonos motivos suficientes para estar felices, para saltar de alegría. ¿Por qué, hermano Ramos? Porque ahora nos dice que el Padre es inmutable, que no cambia. Escucha bien, usted no corre ningún peligro de que Él cambie, y por lo tanto siempre tendremos sus beneficios, porque de Él solamente vienen buenas cosas. Esta mañana, Padre eterno, yo te ruego que bendigas el corazón del pueblo que ha oído estas ideas, pero que esas ideas se metan en el alma y se conviertan frente a sus ojos en una ruta, en un derrotero, en un instructivo precioso, para que nos vaya bien. A mis hermanos que están oyendo este mensaje, si tienen oportunidad de llamar, llámenos. Queremos oírlos también a ustedes, porque esperamos esa correspondencia de que la palabra de Dios produce dirección, orientación. Le rogamos pues en Cristo que nos bendiga con estas cosas. Hermano pastor, hermano Isaí, amén, gloria al Señor. Muchas gracias a Dios por esto. Así y estoy feliz de esta clase de mensajes, hermano. Así que Dios lo bendiga. Amén. Gracias, pastor. Una buena dádiva, y eso es lo que Dios nos ha entregado, el Padre Celestial, a través de su Hijo amado. Nos ha dado sin interés y se consumó en una sola ofrenda, que es en Cristo Jesús. La buena dádiva, porque como usted lo decía, hay muchas dádivas. Nuestros teléfonos aquí en el estudio es el área 704-831-2465. Si usted desea comunicarse, nos quedan escasos 5 minutos. Si usted se encuentra en México, también usted nos puede llamar al área de Monterrey al 81-41-62-33-44. Si usted se encuentra en México, le repito, el teléfono de Monterrey, al cual usted puede ingresar en este momento a los estudios de Radio Adoración, 81-41-62-33-44, es un teléfono directo en el cual usted se puede comunicar. El Señor nos ha entregado tanto beneficio, tanta paz, tanto gozo, que es importante que nosotros también mantengamos ese don perfecto que ha sido entregado en nuestras manos. Y pastor, queremos agradecer a todas las personas que entran también a través del internet. Muchas gentes han estado entrando, es en la página de www.radioadoración.com. Entraron desde León, San Luis Potosí, desde Mesquite, Texas, en Oaxaca también nos están escuchando, en Garland, en Monroe, aquí en Bull Lake, New Jersey, en Guadalupe, Nuevo León, en Garza García, y tantos lugares ahí en Monterrey, y tantos lugares aquí en este estado, Estados Unidos. Así es que yo creo que es una bendición que usted pueda tener la paz que Cristo solamente da. No hay otro medio, no hay otro don tan maravilloso que el mundo le pueda entregar, que el mundo le puede ofrecer tantas dádivas, pero el mejor regalo es en Cristo Jesús. Pastor. Verdaderamente yo estoy feliz, y quien diera que se expandiera y mucha gente oyera, porque sostenemos una verdad. Somos predicadores del Evangelio en toda su pureza, y hemos conservado esta doctrina de manera incambiable, y no hemos permitido que ninguna cosa, ni grande ni pequeña, se desvíe. Y una cuestión: la palabra en su pureza produce resultados, y yo sé que estos mensajes
por supuesto que producen resultados, y yo confío en el poder que la palabra de Dios le otorga. Amén. Gracias, hermano Isaí. Amén. Bueno, dice la Escritura, no erréis las Escrituras, y yo sé que hay muchas personas que anhelan la sana palabra, la sana doctrina. Sí lo hay. Y es volver a los fundamentos básicos en el cual Dios ha entregado una pureza total. Y si Dios, como Pablo siempre saludando a a los santos de aquellos tiempos, como lo hace el día de hoy, a los santos siempre saludándolo con la gracia de Cristo Jesús. Esa gracia aún no se ha decaído, no se ha terminado, está vigente, y esperemos que usted se abrace de esta fe, una fe maravillosa, que qué lindo que podamos sentir esa paz y esa seguridad que un día le veremos tal y como es. Yo creo que esta palabra nos ha edificado. Hay mucha gente que siempre anhela comer del pan vivo, aquel que mismo Cristo lo dio por cada uno de nosotros. Así es que le invitamos a que sea parte de este evento maravilloso, de las cosas que han de suceder, sea parte de esta linda fe que hemos aceptado. Dios bendiga, buenos días. Amén, Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edna del Salvador, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Yo soy del Salvador, pero me estoy gozando con esa palabra que ha expresado mi hermano. Qué lindo, hermano. Qué preciosa colaboración, ¿verdad? Así es, así es. Así me gusta saludar a los pastores, porque ya el tiempo se terminó, y ahí los saludo en el nombre del Señor. Ahí. Gracias, hermana Emma. Gracias. Dios me le guarde y le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Bueno, el teléfono, una vez más, ya que nos estamos terminando, en cualquier minuto nos vamos, 704-831-2465, y también aquellos que se quieran comunicar con nosotros desde Monterrey, el teléfono es 81-41-62-33-44. Hay mucha gente que a esta hora entra a la página siempre para buscar la palabra del Señor, aquella que nos dejaron los apóstoles y profetas, y que nunca dejaremos, ya que la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Pastor, muchas gracias. Yo no sé si quiere agregar algo más. Será hasta el viernes por la mañana de 9 a 10. Así es, nos escuchamos el próximo viernes, y vamos a seguir con Santiago en estas cuestiones que nos van a ir abriendo mucho el sentido y el entendimiento. Que el Señor le guarde.